En el video de hoy te voy a mostrar cómo ponerle casi 8 plantas de frutillas a este cajón. Le puse un par de maderitas extra para no tener tanta abertura, pero sí le dejé este espacio por enfrente, porque acá van a ir un par de plantas de frutillas, por acá también, por este lateral, y por atrás tapé todas las aberturas porque este va a ser el fondo. La idea es que este cajón reciba el sol desde el frente para las plantas que vamos a poner acá, las que están acá arriba, las que van a ir más atrás y los dos laterales que hacemos. Y por adentro le puse, en este caso, un nylon que me había sobrado, es un nylon que usamos para las mesadas de madera. En la base, un cartón que si bien se va a terminar descomponiendo, pero por lo menos en un principio me va a permitir contener mucho mejor el sustrato. Y después le hice aberturas con una tijera, más que nada en el costado, en este otro costado, y en el centro lo dejé sin ninguna perforación, para que me retenga un extra de agua que si bien no va a ser mucho, pero por lo menos el agua va a buscar irse hacia los costados del cajón. Y después le puse este otro en una forma de U, pero de forma contraria, para que quede algo similar a esto. También le hice perforaciones por el borde aquel y por este otro borde. Y como este va a ser el frente en donde van a venir las plantas de frutillas de acá adelante, ya lo recorté para poder pasar las plantas. Lo mismo por este borde y lo mismo por este otro. Y como sustrato hice una mezcla que es a base de un compost con restos de maderita. Y a todo esto le estoy poniendo también un lombricompuesto que está bien tamizado para que se incorpore mucho mejor. La relación que usé es aproximadamente un 70% de un compost maduro, le puse un 20% de restos de maderita y después el 10% se lo voy a hacer con un lombricompuesto que está bien tamizado ya para que nos dé nutrición para todas estas plantas. En el fondo del cajón, y fue algo que me trajo muy buenos resultados, cuando hago el cultivo de las frutillas con la triple capa, le voy a poner restos de hojas de palitos. Acá podés agregar también cascarillas, aproximadamente unos 5 centímetros, para que toda esta materia orgánica el día de mañana se vaya descomponiendo y a su vez me permita en este momento una mejor aireación en todo el fondo de este cajón. Y por arriba le vamos a empezar a poner toda esta mezcla que ya preparamos. La idea ahora es llenarlo hasta que lleguemos a estas perforaciones que hicimos donde vamos a poner las plantas. Por ahí. Acá, al pasar toda la raíz de la planta, va a tener que llegar a un sustrato que esté... No te voy a decir que lo vamos a compactar mucho, pero todavía habría que hacérselo llegar hasta por acá. Un extra más. Con esto me viene más que bien, porque si bien se hunde un poquito más, cuando pongamos las raíces y el sustrato van a entrar bien en contacto y ya lo tenemos listo para empezar a ponerlas. Para poder pasar las plantas sin estropear lo máximo posible las raíces, con un rollito de cartón lo vamos a cortar de esta forma. La planta de frutilla que tengamos vamos a tratar de sacarle un extra de tierra. Y mira lo que es esto. Estas son las que cultivo con todas las bases de hojas y a la raíz le encanta todo esto. Así que lo que vamos a tratar de hacer, y voy a juntar esta tierra que sale de acá para después ponerla en el mismo lugar donde vamos a poner la planta. Más que nada porque todo esto trae muchos microorganismos y acá se ven los restos de hoja, de palitos, que esto es algo que le encanta a todas las plantas de frutillas. En este momento, cuando estamos trabajando y se hace mucho calor, te conviene rociar a estas raíces para que no se nos estén deshidratando. Estas hojitas secas ya se las sacamos. Y en el mismo cartón que teníamos y que armamos recién, vamos a tratar de poner toda la planta y compactar bien. Y las raíces que me quedan las ponemos hacia arriba para que no se estropeen. Y ahora sí, vamos a ir por esta perforación que hicimos y los vamos a pasar por acá. Empujamos y ahí ya tenemos toda la raíz de la planta de frutilla y le vamos a poner este sustrato que teníamos y que guardamos de la maceta. Lo mismo vamos a hacer con aquella otra zona, vamos a pasarla también. Esto más que nada para que las raíces pasen lo más intactas posibles y después ya lo soltamos. Y una vez que ya las pasamos, importante empezar a taparlas para que no se nos deshidraten. Voy a hacer lo mismo por los costados y te muestro cómo seguimos por arriba para cultivarlas en cascada desde acá. Ya tenemos 4 plantas para que empiece toda esta producción. Y ahora nos vamos a ir a la parte de arriba
más que nada nos vamos a ir a la parte de acá atrás porque te voy a mostrar cómo vamos a hacer para cultivarlo en cascada. En este caso, lo que estoy usando son estas botellas de plástico que las recorté por abajo y por arriba. Le hice un par de perforaciones, le pasé un hilo porque lo vamos a atar acá atrás para que queden más firmes. Acá, porque lo estoy haciendo con estos hilos, en casa lo haces con el material que tengas. La idea es aprovechar las maderas y acá tuve que perforarlo por el nylon para que pueda pasar. Y esto más que nada porque ahora al atarlo de esta forma vamos a hacer que quede un extra más firme para cuando pongamos una planta de frutillas en esta parte. Queda mucho más firme y si a esto lo vemos por adelante, ya tenemos un piso extra que está más elevado para poner las plantas acá en el fondo. Del frente queda de esta forma. Nos queda llenarlo casi hasta la mitad para empezar a poner las plantas de frutilla. Esto, la ventaja que tiene es que como vamos a tener un sustrato extra en toda esta columna, nos va a ayudar a que el cajón en general tenga mucho más alimento para todas estas frutillas. Lo mismo hago con este otro, compacto por acá más o menos. Y vamos a agregar sustrato todo alrededor de las botellas antes de poner las plantas para que nos queden bien firmes y no se nos muevan más. Y vamos a empezar con las plantas que vamos a poner ahí adentro y completamos con el sustrato. Todas las raíces que va a sacar van a aprovechar todo este sustrato y después se van a encontrar con lo que tienen abajo del cajón. Mirá esta otra. Vienen algunas lombrices porque como le pongo siempre materia orgánica van a estar con alimento y esa la voy a dejar adentro de la lombriz porque acá tenemos muchos restos de hoja en el fondo y es alimento que van a poder usar. El tema de las lombrices en cajones o en contenedores, mientras que tengan alimento, no va a haber ningún problema. ¿Ves lo que te comentaba? Acá están todos los restos de hojas. Y esta la vamos a dejar acá. Hacer el cultivo de esta forma te trae muchas ventajas, no solamente por el hecho que vamos a estar cosechando mucha mayor cantidad de frutillas, sino que también en cualquiera de los estratos que estemos hablando en el cajón van a quedar colgando y a su vez van a generar esta sombra todo por abajo y nos va a ayudar a disminuir un extra más la temperatura de la tierra. Y para completar el cajón vamos a aprovechar todo este frente hacia los costados más que nada y le vamos a poner un par más de plantas. Y estoy pensando que hasta podríamos poner una acá en el centro, que es justamente donde no tenemos plantas. Un extra de sustrato. Y lo único que nos va a quedar por hacer es completar todo con el sustrato para que las plantas estén bien ubicadas y las raíces se puedan empezar a desarrollar. Te muestro cómo quedó con las dos plantas que tenemos por frente. En los costados tengo una por acá y otra del otro lado. Y después están las tres plantas y por atrás, en la cascada, quedaron todas las otras. Así lo voy a dejar en un lugar que tenga buen sol prácticamente todo el día. Y antes de hacer el riego, por acá tengo un poquito extra de este lombricompuesto que te mostraba hoy. Y lo que vamos a hacer es ponerle en toda la superficie donde tenemos las plantas de frutillas. Si caen arriba de las hojas, esto se lo vamos a sacar que no quede absolutamente nada. Porque este lombricompuesto que le estoy poniendo ahora, al regar, va a hacer que se liberen todos los nutrientes y las plantas lo puedan usar lo más rápido posible. Lo mismo vamos a hacer con las que tenemos atrás en los contenedores para darle toda esa nutrición extra. Le limpio bien estas hojas, que como es un lombricompuesto que está bien granulado y bien pasado por un tamiz, sale mucho más fácil. Y solamente nos va a quedar hacerle un buen riego a todo el cajón para que todo este proceso de cultivo de las frutillas se empiece a activar lo antes posible. Y fíjate cómo cae el agua súper rápido. Después de hacer el riego, esto es muy importante. Este cajón lo voy a dejar en un lugar que tenga buen sol durante todo el día. Esta planta que tengo acá, como tiene poca cantidad de hojas, más tarde le voy a cortar las flores nuevas que tiene, porque si le dejo toda esta cantidad, y mira lo que hay acá, fueron 13 flores, que es una locura, con 1, 2, 3, 4 y 5 hojas, esta planta se va a terminar muriendo porque va a gastar toda la energía en formar estas frutillas. Entonces, todas estas que están en formación, después se las corto con la tijera para darle más tiempo a que la planta nos desarrolle mayor cantidad de hojas y de esta forma estemos cosechando mucha mayor cantidad de frutillas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!